Buenas, profesora. Hoy le vengo a hablar del tema de la introducción a la filosofía moderna. La filosofía moderna, como todo en la historia, tuvo un desarrollo y fue desarrollando. La filosofía no se quedó atrás. Teníamos la filosofía antigua con los antiguos filósofos como eran Platón, Aristóteles y todos ellos, pero esa filosofía se fue quedando muy atrasada con el pasar de la historia. Entonces tuvo que dar un salto de evolución, tuvo que entrar más a la vanguardia y evolucionó, llamándose filosofía moderna, que comenzó a principios del siglo XVII y terminando con el siglo XX. Esta nueva filosofía, eh, mm, ¿cómo decirlo? Metió unas nuevas ideas a la gente de cómo ver la vida y de diferentes pensamientos, de nuevas ideas que tenían que ver con el mundo que se estaba desarrollando en ese entonces. Esa filosofía estaba adecuada para las ideas de ese momento y cómo se veía el mundo en ese momento. Durante la filosofía moderna nacieron como dos bases de esta filosofía, que era la epistemología y la metafísica, que se podían dividir en dos principales grupos, entre ellos el racionalismo, que se desempeñaba más que todo y su desarrollo fue en Francia y Alemania, que argumentaba que todo lo conocido tiene que empezar desde ideas innatas en la mente. O sea, que o sea, tú para conocer las cosas primero tienes que crearlas en tu mente. Ya sé, eso ya es filosofía, porque tú ya estás pensando en crear algo. Entonces, eso te da el pie como que si algo ya existe, está en tu mente, primero tiene que existir en tu mente para tú llevarlo como al mundo físico o como dar a entender esa idea. Primero tiene que estar en tu imaginación o en tu mente. Y si está en tu mente, ya hace parte de la vida, ya existe esta idea o esta percepción de la vida. Características de la filosofía moderna. La filosofía moderna exaltaba el método matemático científico en detrimento del espíritu metafísico que había dominado no solo la Edad Media, sino que también entre los pensadores paganos. Naturalmente, estas doctrinas o corrientes de pensamientos correspondían a nuevas situaciones políticas, culturales, sociales y religiosas. ¿Cuándo comienza la filosofía moderna? Para que esta filosofía llegara, pues tuvieron que pasar muchos acontecimientos que cambiaron la manera de pensar de las personas. Empieza en el año 1462 con la conquista de América. Es el primer cambio que la humanidad toma para que la mentalidad pues cambie. Con el Renacimiento se cambió muchísimo la mentalidad, lo cual provoca como una ruptura de todo lo tradicional, de todas las cosas que se solían hacer normalmente. Esto da las bases para que la filosofía moderna inicie y se comienza algo que se llamó el problema del conocimiento, que es que ya ahí tenemos conciencia de que todo lo podemos racionar, de que podemos pensar por nosotros mismos. Entonces ya el Dios supremo, el que dejó todos los mandamientos, el que decía cómo se manejaba cada cosa, se empieza a racionar cada decisión que se toma y el por qué se tomaba. Entonces ya no hay solo una persona que nos diga haga esto y todos lo seguíamos, sino que cada persona racionaba y hacía sus cosas a su manera. Nos volvemos seres totalmente racionales. Comienza con el primer filósofo que se comienza esta filosofía moderna, es con René Descartes y su expresión pienso, por lo tanto existo. La geometría representa para él la idea de todas las ciencias, o sea, la geometría era toda la ciencia para él. Por medio de la razón se podía descubrir la verdad universal. Por eso siempre él decía que racionar era lo mejor. Entonces cuando el ser humano ya empieza a racionar, ya por eso existen, por eso toman decisiones, por eso cambian cosas. Entonces ya no solamente lo de un Dios, sino lo que varias personas hacen. Buenos días, mi nombre es Julián Castillo y les voy a hablar sobre los representantes filosóficos. En 1596 tenemos a René Descartes, un filósofo matemático y científico francés de los siglos XVI y XVII, conocido principalmente por su planteamiento filosófico, pienso y luego existo. En 1632 tenemos a Spinoza. En este sentido, Spinoza es un racionalista radical absoluto que parte de la idea de que, mediante la razón, el ser humano es capaz de comprender la estructura del mundo que lo rodea. Esta visión no solo determinó la filosofía de Spinoza, sino también su forma. En 1638 tenemos a Malebranche. Fue un teólogo y filósofo francés. Estudió filosofía y teología en Sorbonne en 1644 y fue ordenado sacerdote. En 1699 fue nombrado miembro honorario de la Academia de las Ciencias y así como también de la célebre Oratorium Lesum. En 1646 tenemos a Spinoza. Spinoza era un filósofo holandés del siglo XVII. Creía que todo lo que rodeaba al hombre era Dios y que éste se manifestaba a través de la armonía de todo lo existente. Fue considerado uno de los grandes filósofos racionalistas del siglo XVII. ¿Cómo se considera históricamente a Renato Descartes? Se considera como un filósofo racionalista, defiende la existencia de las ideas innatas, la autonomía de la razón, a la que se considera dotada de una luz natural, y apuesta por el método científico como el único camino para llegar a la verdad. Así Descartes parte de la duda
¿Cuál es según Descartes la ocasión de un hombre no vulgar? Tenía plena confianza en la razón y en la posibilidad de todo ser humano para alcanzar mayores virtudes. El espíritu crítico del que se suele actualmente hacer gran prédica reconoce su origen en las dudas cartesianas, pues nadie según él debe confiar en lo que se dice sin exhibir el fundamento de sus juicios o sin cuestionarlos a la luz de sus propios razonamientos. Análisis de 3 párrafos de la siguiente frase, teniendo en cuenta los prefijos establecidos para cada uno de ellos. Además de enseñar, enseña a dudar de lo que has enseñado. Párrafo 1. La frase que quiere decir que. Párrafo 2. La importancia del mensaje radicar en qué. Párrafo 3. Mi opinión es. Nadie tiene la verdad absoluta y siempre estamos en ocasiones de equivocarnos. Si enseño a dudar de lo que enseño, aprendemos a razonar y profundizar. Párrafo 1. Si estaba en un error, ambos saldremos de él, y si tenía la verdad, puedo conseguir una verdad aún mayor y más relevante. Es una relación de ganar. Párrafo 2. Si no hubiese dudado de lo que me enseñaron, no hubiese sido el gran genio que fue. La duda enfocada al progreso en las herramientas de los genios. La duda disfrazada de inseguridad es la excusa del párrafo. Interpreta la siguiente afirmación de Descartes: pienso y luego existo. No existe nada si lo piensas. Si piensas en eso o en algo, ya existe, porque está en ti, en tu pensar. Por eso dice que la imaginación es otra vida. Si tú piensas en tener una mansión o un carro o un avión, ya existe. No físico, pero sí mental. Y hace ya parte de la vida y el universo mismo. ¿Por qué se guía la mente para pasar de una idea o impresión de un objeto a otro? Me señala a continuación que aunque mi mente pueda tener ideas complejas que no correspondan con impresión alguna, puede tener la idea de Roma sin haber visto nunca Roma. Existe una correspondencia biónica entre impresiones e ideas simples. Otro tema que es de la filosofía según David Hume. Este contraargumentó contra las ideas innatas diciendo que todo conocimiento debe ser por experiencia. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que él pensaba que todo el conocimiento o experiencia de una persona tenía que ser empírico, el conocimiento debe ser empírico y no tanto como mental, digamos como tú estudiar medicina y tú en el libro de medicina te dicen, haz ese procedimiento, esto y esto. Y no es lo mismo comparado con el conocimiento o experiencia de un doctor que ya está en esa situación, que sabe qué corte hacer, por ejemplo, en caso de una cirugía, qué presión debe hacer, qué tendón debe cortar o así, ¿sí me entiende? Más o menos así. Dice que el conocimiento por estudio o por leer no lo es todo, porque como te digo, o sea, el libro te dice, no, tú haces este corte, tocas esto, es lo otro, más tú no sabes cómo actuar en esa situación, la presión que debe de tener, todo lo que pasa en esa situación. Por eso él contraargumentaba contra esas ideas innatas, diciendo que lo mejor era el conocimiento empírico con experiencia. Lo que plantea David Hume es que él argumentó que el razonamiento inductivo y la creencia en la casualidad no pueden justificarse racionalmente, en cambio es el resultado de la costumbre y el hábito mental. Esto quiere decir que, por ejemplo, que digamos que a veces tenemos como cosas, como por así decirlo, aprendidas mecánicamente, ¿ya? Lo vemos con el caso del ejemplo del médico. El estudiante que apenas está en medicina, él cree que ya sabe según lo que le muestra el libro y que hacer según lo que le muestra el libro. En cambio, el conocimiento de alguien que ya es doctor, que ya ha estado, por ejemplo, en una cirugía o que ya está en el hospital y ha tratado con pacientes, ya más o menos sabe experiencia, qué hacer y es como más confiable que el libro, porque en el libro te da como un conocimiento general y la experiencia un conocimiento como más específico de esa situación o más centrado, que es lo que quiere decir él. Un compañero de nosotros creó una frase muy linda que quiero por favor la recuerden. Dice: la filosofía es un mar y tú una barca. Nunca paras de flotar en un infinito conocimiento. Si te hundes es cuando dejas de pensar. Felipe Jurado Chamorro.